Hola, bienvenidos al canal otra vez. Hoy vamos a resolver un problema de centro de masa y para ello tenemos el siguiente problema. Nos piden determinar el centro de masa de una lámina uniforme. Nos dan como dato que el radio y las demás dimensiones están en centímetros. El radio de la cavidad, es decir, que en esta área sombreada de verde tenemos un hueco, una cavidad que tiene 1 centímetro de radio, ¿no? Acá están claramente 1 centímetro y las unidades. Además nos dicen que este lado vale 3, esto vale 2, 4. Tenemos todas las dimensiones. También definen los ejes coordenados X y Y. Es decir, que este punto de acá sería el origen. Tendríamos que esto vale o 0. Y nos piden hallar el centro de masa. Obviamente va a ser respecto del punto o del origen de coordenadas, hacia dónde apunta ese vector posición. Entonces podemos decir que nos están pidiendo el vector posición R, que va a estar definido por X del centro de masa, punto y coma, Y, centro de masa. Desde luego en centímetros. Eso es lo que nos piden. Entonces, como primer paso, lo que haremos será definir las áreas con las que vamos a trabajar. ¿Qué quiero decir? Que vamos a dividir esta figura geométrica en figuras conocidas. Por ejemplo, aquí ya dibujaron las líneas discontinuas. Para indicar que es tangente a esa línea, este círculo. Bueno, podemos tomar un rectángulo, cuya área va a ser fácil de calcular. Un triángulo, que la área también la podemos calcular, pero el centro de masa no es tan simple. Nos ayudaremos con las tablas. Y el círculo, que es tangente a ambos catetos del triángulo rectángulo en el que está inscrito. Bueno, entonces partamos por hallar las áreas de cada uno de los componentes. Por ejemplo, aquí tendríamos el área del rectángulo, que sería igual a base por altura, 2 por 3. 2 por 3. Esto resulta 6 y sería centímetros cuadrados. También podemos hallar el área del triángulo. Ponemos por acá área del triángulo. Y el área del triángulo sería igual a base, que viene a ser 4. Y la altura, que vendría a ser esta longitud, que es igual a 3 centímetros. Vamos por ello. Base 4 por 3 sobre 2. Base por altura sobre 2. Esto resulta 6 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área del triángulo. Nos faltaría el área del círculo, que tiene radio igual a 1. Esto nos queda fácil. Sería pi r cuadrado, pi por 1 al cuadrado, y que esto queda solamente en pi centímetros cuadrados. Bueno, hasta allí todo estaba muy fácil, pero debemos definir el centro de masa de cada figura geométrica que estamos utilizando en este problema. El centro de masa del rectángulo queda fácil porque solo hay que trazar las diagonales de esta manera y obtendremos en la intersección de las mismas el centro de masa de nuestro rectángulo.
eso queda de la siguiente manera. En X sería esta longitud, que sería la mitad de 2, es decir, 1. Y en Y sería la mitad de 3, es decir, 1.5. Bastante simple. En X queda 1 centímetro y en Y queda 1,5, la mitad de 3. Ok. Ahora, para el triángulo rectángulo no es tan simple, debido a que su centro de masa se calcula de una forma diferente, se halla de una forma diferente. Hay que trazar las medianas a cada lado y en la intersección se ubicará el centro de masa del triángulo. Para ello haremos uso de una tablita que podemos utilizar y nos da los siguientes datos. Si en un triángulo, en este caso rectángulo, tenemos como dato la base y la altura, o ambos catetos, el centro de masa de este triángulo se va a ubicar a una distancia desde el vértice que contiene el ángulo recto en dirección del cateto a una distancia de el cateto sobre 3, es la longitud del cateto sobre 3. Por ejemplo, en el eje X, si la base vale B, tendríamos que la distancia del vértice del ángulo recto hacia el centro es B tercios. Y de forma análoga, en el eje vertical sería el cateto que tiene como valor H sobre 3, la tercera parte del valor del cateto. Con esos datos podemos volver a nuestro problema y determinar la posición en X del centro de masa del triángulo. Por acá vamos a corregir, lo que quise decir era X del rectángulo en la parte anterior, y ahora ya estamos calculando la posición en X del centro de masa del triángulo rectángulo, de este triángulo que vemos acá, este triángulo rectángulo. Bueno, si sabemos que este cateto vale 4, ya habíamos dicho que la tercera parte de esa longitud nos va a dar la posición del centro de masa respecto al vértice que contiene el ángulo recto, es decir, 4 tercios que hay por acá, es 1.33, a esta posición debería corresponderle el centro de masa. Entonces decimos lo siguiente, no olvidemos que el origen está en esta posición, en O, sería 2 más 4 tercios. Esta longitud acá vale 4 tercios. 4 tercios. Y por aquí debería ubicarse el centro de masa de ese triángulo. 2 más 4 tercios viene a ser 6 más 4, 10 tercios en centímetros. ¿De acuerdo? Sería 2 más 4 tercios. Eso resulta 10 tercios. Y está en centímetros. Y la posición en Y del centro de masa del triángulo va a ser igual a ¿quién? No olvidemos, esta altura vale 3, paralela a esta longitud, vale 3. Y la tercera parte valdría 1. Eso quiere decir que el centro de masa del triángulo se ubica en ese punto. Entonces tenemos que esto vale 1 centímetro. Ahora, para el círculo, la posición en X del círculo va a ser igual a ¿quién? Sabemos que es tangente
en este punto. Por lo tanto, toda esta longitud será igual al radio, igual a 1. Es decir, que la posición en X del centro de masa del círculo será igual a 2 más 1. Esa es la longitud, es decir, 3. La posición en X del centro de masa del círculo vale 3 centímetros. Y la posición del centro de masa del círculo en el eje Y va a ser igual a ¿cuánto? A este valor de 1, igual al radio, dado que es tangente en ese punto a un cateto del triángulo que habíamos definido anteriormente. Esto queda como 1 centímetro y ya tenemos definido los centros de masa y las áreas de cada figura geométrica que estamos utilizando en este problema. Ahora vamos a calcular el centro de masa del total de la figura sombreada. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera: se pone aquí X del centro de masa, va a ser igual, trazamos una recta aquí para hacer la división, y sería ¿quién? La posición en X, el centro de masa del rectángulo por el área del rectángulo, más la posición en X del triángulo por el área del triángulo, menos, vamos a extraerle al círculo, X del círculo por área del círculo. Y en el denominador sumamos todas las áreas. Área del triángulo más área del triángulo menos área del círculo. Es decir, la suma de todas las áreas, área del rectángulo más área del triángulo menos el área del círculo. Se resta el área del círculo porque el círculo es un agujero en realidad. No está presente esa área. Ya calculamos el área del triángulo que comprende al círculo, pero le tenemos que restar el círculo, porque el círculo es un hueco. Ya le hemos dicho. Ahora solo es cuestión de reemplazar datos. X del centro de masa va a ser igual, dibujamos una línea y reemplazamos datos. Veamos. X es 1 centímetro para el rectángulo, su área vale 6, más el triángulo sería 10 tercios y su área vale 6. Restamos, en X sería 3 centímetros para el círculo por su área que vale pi. 3 por pi. Y abajo se pone la suma de áreas y se resta las áreas que no están presentes. Sería pi, centímetros cuadrados. El resultado de esta división es igual a 1,871. Sus unidades, centímetros. Lo mismo, o de forma análoga, vamos a hacer para la componente en Y. Es decir, Y del rectángulo por el área del rectángulo más Y del triángulo por el área del triángulo menos Y del círculo por el área del círculo. Todo dividido entre la suma de áreas del rectángulo más el triángulo menos el área que hemos extraído, el área del agujero, el área del círculo. Ahora solo nos queda reemplazar datos. Si reemplazamos los datos, sabemos de lo que hemos calculado anteriormente,
que el y para el rectángulo es 1,5. El área vale 6 más y del triángulo vale 1. El área del triángulo vale 6 menos y del círculo vale 1. Área del círculo vale pi. Y abajo otra vez 6 más 6 menos pi, que es el área del círculo. Suma de áreas. Finalmente este cálculo resulta en y del centro de masa igual a 1,339 centímetros. Tenemos las dos componentes de nuestro vector posición del centro de masa. Así concluye este problema. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y pronto volvemos con más problemas. Gracias.